Pero cuando alguien ve la misión, y muchos creo que lo vimos a través de los medios de comunicación, a través de los videos, vimos mucho de lo que se hizo allá. Yo quiero que nos imaginemos por un momento lo que eso significa, sobre todo en la parte de los rescates. Imagínense entrar en un túnel oscuro, largo, estrecho, que se ha abierto entre toneladas de escombros, entre losas de concreto, hierro torcido, polvo. Sobre sus cabezas no hay un techo seguro. A veces había hasta una decena de pisos colapsados arriba de los túneles. Cada paso, cada centímetro, a veces tomaba horas avanzar, porque la estructura era inestable, caía polvo, porque llovía y había que suspender la operación y había que seguir avanzando. Cada uno de esos pasos difíciles de dar, lo daban. Y quien estaba dentro, a quien iban a rescatar, no era un familiar de ustedes, no era un amigo de ustedes, era una persona quien ustedes no conocían, que probablemente lo que habían escuchado su nombre por primera vez. Sin embargo, ustedes sabían que era el esposo de alguien, era la esposa de alguien, era la hija o la mamá de alguien, era el amigo de alguien, era el hermano o la hermana de alguien, y iban a rescatarlo, a pesar del peligro que representaba en sus propias vidas, en otro país, en otra tierra. Ustedes sabían que detrás de cada una de esas personas había una familia que los esperaba. Y esa persona que estaba ahí adentro sentía la esperanza al escuchar las herramientas, a escuchar su voz. Cuando ustedes les decían, estamos aquí, somos del equipo de El Salvador y hemos venido a rescatarlo. La esperanza que ustedes le daban a la persona que iban a rescatar, la esperanza que ustedes le daban a la familia de esa persona que iban a rescatar y la esperanza que le daban a todo un país que había salido de una de las tragedias más grandes de su historia y que tenía la esperanza que nosotros pudiéramos poner un poco de bálsamo en esas heridas. Esa es la definición del heroísmo. Yo lo dije una vez, de que la mayoría de nosotros estamos programados para huir del peligro. Vemos el peligro y nos vamos. Vemos el peligro y nos alejamos. Pero hay algunas personas como ustedes que cuando ven el peligro van hacia él, a rescatar a los que están ahí. No es porque no tengan miedo, no es porque no entiendan o no comprendan el peligro, al contrario, lo comprenden mejor que cualquiera de nosotros, porque lo han estudiado, saben lo peligroso que es una estructura inestable, saben lo difícil y peligroso que es hacer un túnel dentro de esa estructura inestable. Y sin embargo, comprendiendo el peligro más que nosotros, entendiendo el riesgo más de lo que lo entendemos nosotros, aún así van hacia él y ponen en riesgo sus vidas para salvar la vida de una persona que ustedes no conocen. Esa es la definición de héroe. Se habla mucho de héroes y ustedes son héroes. Hay una cosa que vi, me atreveré a decir millones de mensajes de venezolanos diciendo gracias. Gracias al país, gracias a los rescatistas de El Salvador. Y ustedes que estuvieron allá, ustedes nos han contado las sonrisas dentro del sufrimiento. Gente que a pesar que estaba sufriendo por haber perdido todo, siempre tenía una sonrisa para ustedes, siempre tenía una palabra de agradecimiento para ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por ayudarnos, gracias por montar esta clínica, gracias por rescatar a nuestros hermanos, gracias por rescatar a nuestras mascotas. Incluso rescatamos varias mascotas que para mucha gente que lo había perdido todo, le cambiamos la vida con eso. Ejemplo de Camila, por ejemplo, rescatamos a ella y a su mascota. Todos observábamos las operaciones de rescate y estábamos desvelándonos con ustedes, nerviosos, preocupados, tratando de coordinar lo mejor posible, pero eso no es ni la fracción de lo que ustedes estando allá, en medio de los escombros, en medio de la tragedia, hicieron. Lo que nosotros hicimos es una pequeña fracción que les sirvió a ustedes para poder ejecutar su trabajo. Pero realmente el trabajo, el heroísmo, lo hicieron ustedes. Y como lo mencioné al principio, también sus familias, sus esposas, sus esposos, sus hijos, pendientes al teléfono, si están bien,
si ya regresaron al campamento. Algunos de ustedes estuvieron un mes allá, trabajando para ayudar al pueblo de Venezuela. Pero estoy seguro que esos millones de agradecimientos, millones de oraciones, les va a dar una gran bendición a todos ustedes y a sus familias también, y a nuestro país.